Aló, aló, aló. Ahora sí. Porque no me estaban. No. Perdón, Cristo. Bueno, ahora Agora sí. sim. Ahora sí. Entonces, ¿qué es? Sí, la energía oscura no es una cosa como la constante cosmológica que tiene este valor para el omega, que es la ecuación de energía oscura. Esta es la pregunta principal en cosmología hoy. En la charla de investigación que voy a hacer después, vamos a tener un poco de foco, concentración acá. Pero, bueno, es una pregunta ahora. ¿Cuál es la ecuación que la energía oscura tiene que seguir y obedecer? ¿No? Así, ajá. Bueno, si tenemos ecuaciones, acá tenemos la expansión que tiene que, hay de tener la contribución de radiación, de materia, de energía oscura, de la curvatura, pero en el modelo estándar, que casi no tiene contribución, sabemos eso, y se puede trabajar todo eso y, bueno, al fin se tiene la expansión, tiene exactamente qué es la energía oscura. Es la pregunta de $1.000.000. Tienes esto, de tu comportamiento. Bueno, lo que pasa hoy es que hay un modelo, hay una propuesta, que es que la energía oscura tiene es una función. Acá es el factor de escala, la A. Si el factor de escala es 1, entonces esto es hoy. Si es 0, es el Big Bang, es el inicio, en principio. ¿Sí? Bueno, entonces hoy pone 1 acá, esto es 0, acá tiene una omega 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la constante cosmológica? Es cuando en esta propuesta es que acá es -1 y esto es 0. Porque entonces no cambia con tiempo. Acá el A es la función de escala, es una medida del tiempo del universo. Bueno, acá tenemos lo que llamamos el modelo CP, de Chevalier, Polanski y Lindner. Bueno, acá tenemos una propuesta de más de 20 años. Mira. Y acá son los datos acá tenemos la WA, no, el W, ¿no? WA, el W0, y este acá. Bueno, cuando las líneas se encuentran, esto acá es la constante cosmológica, porque tenemos la WA0 y acá la W0 -1. Y acá tenemos datos. Los datos hasta hoy siempre nos dijeron que este punto está bueno. Mismo el azul acá un poco afuera, pero la combinación de todo nos da que el punto de la constante cosmológica acá está bueno. Hasta hoy, hasta 2000.
25. ¿Qué pasa ahora? Es que desde el último año, 2024, ahora tenemos un nuevo set de datos que ha cambiado las conclusiones un ratito. No es un ratito, es mucho. Bueno, ahora tenemos los datos de... Mire, ¿recuerdas en la charla número 2 o 1, al fin, que tenía un vídeo de fluctuaciones, que entonces la fluctuación, hay una probabilidad de ver galaxias, y hoy tenemos el mapa de galaxias, tomamos distancias, las medimos. Bueno, esto es a origen del BAO, Baryon Acoustic Oscillations. Bueno, es una técnica que nos permite medir distancias en cosmología. Y ahora hay los datos desde el último año. Tampoco sabemos si es la palabra final o si qué pasa, pero mira, el modelo estándar, donde la energía oscura es lambda y tenemos materia oscura, el CDN, está acá, donde las líneas se cruzan. Y los datos dicen que no se puede estar acá más. Es como acá. ¿Qué significa eso? Que la energía oscura es una cosa que cambia con tiempo. No es más constante. ¿Por qué cambia? No tampoco sabemos. ¿Cómo cambia? Tampoco sabemos. Pero acá es una posible evidencia que el modelo estándar tiene problemas. Y en la investigación que hacemos es, bueno, ok, si tiene problemas, ¿cuál es la solución? Tampoco sabemos, pero es el trabajo ahora, investigar. Sí, acá lo mismo, un poco más. Aquí escribimos un artículo para un periódico en Brasil, el último año, para llamar la atención de los datos de DESI. Y acá está la figura que tiene que los datos no están en este punto más, los valores numéricos y, bueno. Ahora sí, entonces, sí, se puede ver. ¿Qué es la energía oscura? Mira, voy a volver aquí, la W menos 1 es la constante cosmológica y es este punto acá. Entonces, no es la energía oscura, no es la constante cosmológica. Es lo que parece. Si no es la constante cosmológica, ¿qué pasa? Bueno, si la W es menos 1, tenemos la constante cosmológica. Si la W es mejor que menos 1, menos 0.9. Entonces, esto es lo que llamamos de quintessence. Es un campo dinámico para energía oscura. Si la W es menor que menos 1, entonces esto es como un fantasma, espectro, fantasma, un phantom. Es una energía oscura phantom. ¿Por qué phantom? Porque si te recuerdas de la ecuación, aquí se puede ver, se tiene que la densidad más 3 la H, densidad más presión es 0.
tener acá como menor, se tiene como menos 2 densidade, por exemplo. Tiene acá una cosa como menos 3, 6. Porque tiene que la derivada, acá tiene una cosa que es positiva. Entonces, mira qué pasa acá. Estamos más 6H, la densidad. Pero acá es más. ¿Qué pasa acá? El universo está expandido. Se tiene una cosa, se tiene un fluido, una cantidad de agua que está en un espacio acá. Se expande, se tiene más volumen, ¿qué pasa con la densidad del sistema? Mejor. ¿Sí? Está diluído, como se dice, William? Diluído es esse dilui que dispersado, sim. Se o volume está cambiado e é maior, a densidade aí dispersado tem menos densidade. Pero los fótons, lo que pasa es que la densidad es siempre mayor, se aumenta y el volumen se aumenta. Es una cosa curiosa. Se tiene, es como un fluido que ahora está en el espacio, se cambia el volumen, entonces la densidad está más alta. Bueno, yo no conozco una sustancia que tiene esta propiedad. Bueno, pero la energía oscura, si tiene como la W menor que -1, es esto que lo pasa. Bueno, se puede ser una cosa que no es lo mismo W siempre, toda la historia del universo. La W a veces cambió un poco. Esto los que llamamos los quintos, la energía oscura quinto. Acá tengo una figura ahora que está un poco más claro, ¿no? Bueno, es lo mismo que antes. Tenemos la WA, la W0. El punto acá es el lambda CDM, el modelo cosmológico estándar. Bueno, los photons están acá. La quintesencia está acá y el quinto es esto. Es un modelo que la combinación de la WA y la W0 está acá en la. Bueno, los datos entonces están a decir que la energía oscura es una cosa como un quinto. Pero esto es el escenario, mira, aquí es del 2025, mayo. Esto significa que acá es la data, mayo 2025. Es muy reciente. Las cosas están muy calientes en la cosmología y se cambian. Todo mes se tiene una cosa nueva. Estoy acá nuevamente en un año, voy a cambiar mucho mi charla porque las cosas están cambiando mucho. Bueno, ahora que tenemos es que la idea es, hasta ahora estamos ciertos que la teoría de Einstein es correcta, ¿sí?
porque en mi primera charla la idea es, bueno, la teoría de Einstein para la gravitación es la correcta. Y todo lo pasó hasta ahora con esto. La teoría de gravitación de Einstein es la correcta. ¿Y si no es? Y si Einstein, no sé lo motivo, pero ¿y si la teoría de la relatividad general de Einstein no es correcta? Bueno, investigación es hacer preguntas como esta, ¿sí? Mira lo que pasa. Acá tenemos siempre las pizzas, ¿sí? Para tener una idea de la proporción de las componentes del corte. Sino que, porque no es posible que haya una cosa como energía oscura. Esto no es bueno. Es no es una situación confortable. Tener una cosa en el universo que no se conoce, no conoce. Entonces, una idea es, bueno, tenemos las cosas del modelo estándar de partículas, los bariones. Acá tiene todos los electrones, protones, la radiación también, todo. De mi charla de viernes, estamos seguros que hay una cosa como materia oscura. ¿Recuerdan? Las galaxias, los grupos de galaxias, materia oscura. Bueno, tenemos detectores de materia oscura, es posible que haya materia oscura. Pero energía oscura, no sé. Bueno, vamos a cambiar lo que es energía oscura por una nueva geometría. Cambiar la geometría es decir que la teoría de Einstein no es la correcta. Hay de tener una cosa diferente. Es necesario una cosa que una nueva estructura para el espacio-tiempo. Entonces es una posibilidad. Bueno, en este plano de investigación también que suena muy perfecto, que es muy bello, que no tiene materia oscura, tampoco energía oscura. Tenemos solo la materia que conocemos y todo eso que miramos, todos los efectos en galaxias, todas las cosas muy diferentes, tudo que miramos, las supernovas, los grupos de... Todo eso no es materia y energía oscura. Todo eso es una manifestación de que la teoría de la gravedad no es la de Einstein. Es una cosa muy diferente. Acá, bueno, buenísimo, ¿no? Perfecto. Entonces no necesitas más de materia oscura y energía oscura. Solo el cambio de la teoría de gravitación te da cabo de todo. Pero, ¿cuál es la teoría de gravitación? Entonces, Manuel, investigación. Vamos a investigar. Bueno, una cosa muy peligrosa, pero la vida no es tan simple, ¿no? Las cosas no son tan simples. Es que tenemos materia oscura, tenemos energía oscura y también la teoría de Einstein tiene que cambiar. Entonces acá hay muchos problemas acá, pero es posible que la naturaleza es como eso. No, tampoco vamos a descubrir en un año, 2, 10, así. La inteligencia artificial se puede ayudar así, pero es un escenario muy complejo.
acá. Porque entonces hay materia oscura, hay energía oscura y la gravitación, la geometría ha cambiado también. Pero es una posibilidad. Y esto tal vez es el precio que tiene que pagar. Porque la naturaleza no es tan simple. Bueno, tenemos testado acá. Acá tenemos, esto es la energía oscura. Hasta 2024, 25, siempre teníamos, los resultados eran que el punto favorable estaba acá en la constante cosmológica, pero no es. Bueno, esto es la teoría. Acá tiene, mira eso aquí. Posible tener todo bien. Esto es la teoría para el mundo, la teoría de partículas. Toda la física, desde los átomos, desde la materia elemental, todo. La física nuclear, todo está acá y es muy complejo, es mucha cosa. No es simple. Pero es una teoría que nosotros la conocemos muy bien porque vamos a los laboratorios y hacemos experimentos. La mecánica cuántica es muy... Ahora tiene 100 años, 2025. Vamos a celebrar 100 años de mecánica cuántica. Es una teoría que tiene mucho suceso, tiene mucho éxito con las experimentaciones. Bueno, acá es la teoría de la general, la relatividad general. Es muy simple. Todo eso acá para la teoría de los átomos, de las partículas, es como solo eso acá para la gravitación. Bueno, no creo que el universo es tan simple, es tan fácil describir el universo. Bueno, acá está la cosa. Esto es el R es un objeto de la geometría. La relatividad general de Einstein es exactamente eso. Pone solamente el R acá, el escalar derecho. La pregunta es, ¿se puede cambiar esto? Sí, se puede. Y se va a cambiar, ¿qué pone acá? Bueno, ahora, acá esto es el espectro de posibilidades. Bueno, vamos, acá es un review de las posibilidades de cambio de gravitación. Vamos a empezar, acá tenemos la relatividad general. Vamos a empezar cambiando la relatividad general y la hipótesis es que hay campos nuevos, hay más campos. ¿Cómo son los campos? Bueno, hay muchas posibilidades. Acá no es el objetivo acá ser muy específico, tener muchos detalles, ¿no? Acá. Pero la idea es que hay mucha cosa. Hay grupos de investigación que son dedicados solamente a uno de estas posibilidades. ¿Sí? Bueno, acá es una dirección. Decir que hay campos, el cosmos que no conocemos. Otra posibilidad de la construcción de la geometría, de la teoría, es muy simple, se necesita de cosas que son de los invariantes geométricos, son objetos de la geometría que van a complicar las cosas matemáticamente. Entonces, hay muchas posibilidades. Bueno, acá el R, ¿sí?
cuando tiene acá es una función de esto, una función de esto, una función de esto. Acá cuando la función es solo R, tiene la relatividad general. Pero si es posible hacer muchos cambios, poner muchas cosas, bueno, son todas las posibilidades. Hay también la hipótesis que la gravitación en el mundo cuántico no, no se conoce. La teoría de gravitación y la teoría cuántica no se puede unirlas. Esto es un problema en la física. Y cuando hace la tentativa de unir la gravitación de la teoría cuántica, ¿cómo que tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son las posibilidades de la unión de gravitación y la teoría cuántica? Entonces, tiene muchas posibilidades que son las teorías de gravedad cuántica que intentan unir los conceptos de gravitación y de la física cuántica. Bueno, hay muchas cosas más. Se puede cambiar la geometría fundamental en que se empezó la construcción de la relatividad general. ¿Y cómo va a cambiar? También hay muchos cambios. Entonces, acá la idea es que es posible cambiar la teoría general de la relatividad general de Einstein. Sí. ¿Cómo? Hay muchos caminos, hay muchas posibilidades. Lo que pasa es que después que tiene el regime, son como 2.291 citaciones. La última es, bueno, si no comprendemos lo que pasa, volvemos a Aristóteles, metafísica, el principio, etc. Es como un chiste, una broma. Bueno, la idea es, vamos a cambiar y ahora con los datos del BAO, porque vimos que los datos de BAO para energía oscura ahora dicen que lambda, la constante cosmológica, no es más un buen candidato. ¿Y qué pasa para la gravitación? Bueno, acá tiene una, voy a cambiar aquí, no, no, aquí. Bueno, y aquí también, bueno, 2024, diciembre, siempre, ¿sí? Lo dicen lo mismo, la gravitación modificada nos dice que hay una preferencia por lambda CDR. Acá es una medida estadística, 2.45. Entonces, concluimos que la gravedad modificada ofrece, te da una explanación física viable para los datos de DESI, que decían que la energía oscura tiene que ser una cosa que cambia con tiempo. Entonces, bueno, está todo abierto. 2025, hay mucha cosa a hacer. Las investigaciones están empezando por todavía. Eso, bueno, y, es la mensaje sobre por la energía oscura. Gracias. No tenemos tiempo para preguntas, señor. Claro. Yo he visto cosas. ¿Qué teoría de política de gravedad puede que tenga éxito? Si tenía éxito. O podría tener éxito. Podría, bueno, todas.
Vamos acá. Acá tenemos teorías que dicen que... Acá tenemos ondas, que son teorías que tienen eso. ¿Cuál es la idea? La idea es que en la gravitación usual hay un campo, ¿cierto? Un campo gravítico, campo de la gravitación. Y en la concepción de Newton es un campo, en la concepción de Einstein es la métrica, la G finita. Acá hay una cosa más. Acá hay un campo escalar. No sabemos la naturaleza del campo, pero el campo también es responsable por la interacción gravitacional. No es solo la métrica, es también el campo. Es como hay dos cosas, dos objetos que hacen la comunicación entre cuerpos que tienen masa, diciendo, mira, hay gravitación. Son teorías que para energía oscura están muy bien. Y para describir la estructura de galaxias están muy bien. Bueno, tiene mucho éxito. Acá son teorías, las teorías con buenas propiedades, pero no tan exitosas como acontece. Una curiosidad. Sí. Ondeski fue un estudiante de física hasta los 70. En 1974 he publicado un paper con la teoría y no había trabajo en las universidades. Se salió de la investigación. Empezó a pintar cuadros. Es un artista. El trabajo de Van Beske se fueron a redescubrir en los 2010. Y 35 años después de la publicación. Y Van Beske tampoco trabaja con física, pero es un artista, ¿sí? Tiene muchos cuadros, muchas exposiciones. Y ahora las personas, ahora que está en física es muy famoso, pero hace poco no sabía que era tan famoso en física. Pensaba que los físicos no comprendían tu trabajo, pero tiene más éxito en la física que en la física. Pero es un ejemplo, una teoría exitosa. Hay mucha gente trabajando en las teorías complejas. Muy fuerte, resultados muy fuertes. Mira, slide donde está expansión clase. No, aquí. Quantum Plus es un conjunto de observaciones de supernova, con datos de supernova. Y están acá. ¿Sí? Acá es un modelo aquí la WA es cero, siempre. Acá estamos WA cero, estamos en esta línea acá. No es posible tener un cambio temporal en la energía oscura. Estamos en la línea. En este modelo, sí, la constante cosmológica está buena. Sabemos por qué. Porque hasta acá no hay posibilidad de cambiar con tiempo
las propiedades de energía oscura. Acá sí, acá tenemos la WA, que es el cambio temporal. Y cuando se permite el cambio temporal, entonces los datos tienen la preferencia, les gustan más afín, sí, son más afines. Los datos cambian al espacio que tiene un cambio temporal. Trabajas con las quantum plots. Ajá, sí. El Pattern Plus, según lo que he visto, tiene varias columnas Sí, y sí, varios tipos de datos. sí. Ajá, y los tipos de datos con los que enfocados son los de constancia, pues, sí, sí. Redshift es también Redshift excéntrico, los Z-céntrico. Sí. Y, o sea, esos datos, tipos de datos se los toman y pues ponen, y después una ejemplo según y al visualizarlo, se forma una curva. Sí, eso de ahí, ¿qué relación tendría con el modelo de la NCD? Bueno, si tomas el modelo lambda CDM, entonces tiene una curva una curva única, es una curva, no puede ser esta curva. ¿Sí? Cambia de lambda CDM, la curva cambia. Entonces, Para producir esa curva, hay una ecuación en el modelo teórico de la NCD. Cambio de compás plus, que se forma la curva, pero ya con datos observables. sí, es muy sensible. El cambio de los parámetros, el cambio de lambda, se cambia un poco, tiene un cambio en la curva del módulo de distancias. Sí, sí. Es el compás plus hay errores. Sí, hay errores. Errores ahí. Así que los errores son eso. Los errores en los datos, al fin son, acá son los errores en los parámetros. Si los datos no tienen errores, que es imposible, siempre hay un error. Sí. Pero si los errores son chiquitos, la duda en el parámetro es chiquita. Si los errores son grandes, la duda es grande. Acá, lo que pasa acá es que todo lo que está dentro del azul es posible. Está bueno. Entonces, si tiene datos con errores muy chiquitos, va a hacer que esto se cambie a ser chiquito también. Entonces, tiene menos duda. Sí, también de esos datos, lo que hacen una calibración. Por ejemplo, quizá un momento sal 2, Sí, sal 3 también encontramos. Creo que es sal 3. sí. Eso es para calibrar, o sea, reducir los errores. PATS no es lo más reciente. Ahora, bueno, la calibración no hace más, tiene que hacer más con el Quantum. No, no tiene que hacer calibración. No tiene que hacer calibración. Son de datos raw, de capturar. No sé, no conozco el Quantum con esos detalles. Otra pregunta. Perdón. Cambiamos después. Lo que quería saber es que esas figuras que nos muestran, ¿es por el modelo, los modelos que ustedes utilizan o son por los datos que observan? Los dos. No. Acá tenemos el modelo y los parámetros, ¿sí? Son la W0 y la WA.
y tiene los datos. Entonces hace una comparación del modelo con los datos. Y la pregunta es, ¿cuáles los valores de los parámetros que mejor se ajustan a los datos? Y la respuesta es, bueno, está acá. Todo Bien. está bien. Todo que está El azul, acá es un set de datos, una combinación de 10 y CNV. Aquí lo que muda. Acá son el 10 y 2, acá el 10 y 1, acá data release 2. Los de azul son más recientes, son mejores. Por eso acá es un poco más chiquito. Tiene buenísimos datos, los errores son bajos, entonces va a hacer la elipse acá mejor. Mejor es más chiquito, porque tiene entonces más seguridad en el valor del parámetro. Mira, si esto es como todo la figura, no se puede tener una conclusión. La idea es, el mundo perfecto es que esto va a ser muy, muy chiquito. Entonces tiene seguridad de decir que, bueno, la naturaleza es como acá. O sea, acá es el parámetro, es ese. pero sí, entonces secretariano, usted dice lo que yo puse es que no secretario de la Secretaría General de la Estadística no cambiaría, ¿se refiere? Es una posibilidad que va a cambiar. No, claro, de acuerdo a lo que estamos teniendo, que iría a cambiar. Sí, sí. Pero ¿cómo? También. Mi pregunta no, con respecto a unas figuras que mostró con respecto al tiempo de tenía la edad del universo, de ese millón de esa. Me preguntaba por qué no miden en años, porque en años que, en años de la Tierra, ¿qué año lo miden? En años. De la Tierra. No, años. Años. No, años. De la Tierra. Claro, te refieres en un año. Sí, Un año como, de la Tierra. sí, exacto. La referencia en un año de la Tierra. ¿Por qué esa escala? ¿Por qué la escala en años de la Tierra? Para lo De 1.000 millones. claro, si te consideran tantos modelos bueno, de la misma teoría del tiempo, tanta importancia hay. Bueno, hasta si vamos a los años 1920, hace 100 años, un siglo. No se sabía la edad de la Tierra, tampoco la edad del universo. Los geólogos, la gente que estudia geología, sí, geólogos. Entonces empezaron a buscar la edad de la Tierra. Y con todas las técnicas de... encontraron como 5.000 millones de años. Entonces, bueno, el universo tiene que ser más antiguo que 5.000 millones de años. Después, en el primer modelo para la cosmología, en los años 20, 1920, este número como 10.000 millones de años, fue muy claro.
El universo tiene que tener como 10.000 millones de años. Ok, la Tierra tiene como 5, el cosmos 10. Perfecto, no hay contradicción, no hay problema. Pero después encontraron a estos objetos en la galaxia, los grupos globulares, que son conjuntos, grupos de estrellas, que tienen una característica muy peculiar. Y es posible tener la edad de este grupo. Y la edad de este grupo, de los grupos, son como 12, 13, y ahora hace 4 años, 2021, tiene una determinación de 13.4 mil millones de años. Son muy antiguos, muy antiguos. Por eso necesitamos modelos, es necesario pensar en un modelo que hace el universo más antiguo de 13.4 mil millones de años. Y un modelo simple, una opción muy simple, es la teoría de Einstein con la constante cosmológica. Y la constante cosmológica hoy es como 70%. Entonces tiene un universo con 14, 15 mil millones de años. Y tiene que buscar modelos que producen un universo muy antiguo. Por eso, claro. Tenía una consulta. Los gráficos de contorno que mostró, siempre deben tener esa forma elíptica o pueden tener otros Sí, colores. Sí, porque es un resultado de estadística. No es, se puede tener una cosa como un círculo, es posible, pero muchas veces es como, hay también lo que dicen los banana shapes, hay cosas como una banana, no es una elipsis, es como una banana, tiene todo tipo, pero es muy más común, es una elipsis. Queremos hacer hay un término que colocan la demótica sector de ¿por qué le llaman sector? Eso es Porque pregunta por qué sector, ¿por qué el término sector? sector, El sector de la sí, o sea, porque tiene el sector de la materia oscura, el sector de la geometría, el sector de la energía oscura. ok. Se puede cambiar solo el sector de la materia oscura. Puede imaginar una teoría de gravitación que cambia el sector de materia oscura. No cambia la energía oscura, pero la idea es proponer una nueva teoría para el sector de materia oscura. Hay teorías como... Es que yo solamente creo que le dicen tipos de materia. No puedo la palabra sector. Bueno. El sector de... No sé, es común usar sector de... Cuando preguntas de los tantos, yo creo que los modelos tantos se refieren cuando campos indicas ese pregunta, uno científico, a veces se le agrega una constante de términos científicos. Cuando eso es negativo, se le dice modelo tanto, por eso, términos científicos negativos. Sí. Eso tiene que ver con lo que demostró la ecuación de estado negativo. Sí, la ecuación de estado negativa, ¿no? Es equivalente, tiene una equivalencia
Hay una correspondencia con la energía cinética negativa. Sí, es posible. Porque, bueno, estamos acá. Acá tenemos una cosa más técnica, ¿no? Mira, acá tiene la energía cinética. ¿Sí? Bueno, acá es la definición de. Aquí está la presión, la densidad. Si eso es negativo, entonces acá tiene una cosa menor que menos común. Es lo mismo. Son fantásticos, no conocemos. Bueno, William, y la charla de investigación en secuencia o tenemos ¿Ustedes quieren seguir o descansamos un poco? ¿O quieren quedar? ¿Ustedes encontramos más en los mismos? como 10 minutos? Es media hora. Así, A las 5. ¿Sí? ¿Cómo parece? ¿Mejor? Vamos. ¿Sí? Así aprovechan si pagan los servicios. Ya. Ok, a las 5. Hay más gente de afuera.